Para poder entender la regla del L'Hopital, tenemos que poder conocer la derivada, aunque sea sus principios básicos. Por ende, explicaré a grandes rasgos qué es la derivada. Para partir, voy a ocupar este ejemplo, esta gráfica, donde lo que grafiqué fue una función f de x, donde f, la voy a llamar aquí para que sea más correcto, f va de R a R, ¿ya? Em, y va de un subconjunto de R a R, ¿ya? Este subconjunto, la idea es que la función sea derivable, ¿ya? Después se van a ver obviamente los teoremas correspondientes a ser derivable o no, si es que una función es continua en ese punto no, o en este tramo. Pero ahora nos vamos a abarcar el tema de calcular directamente la derivada sin ocupar los principios eh, más matemáticos, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos esta función de acá em, y quisiéramos calcular la pendiente entre estos dos puntos, ¿ya? O sea, tomar esa recta L y calcular la pendiente de L, entonces nosotros tenemos que tomar dos puntos. Y en este caso tenemos este punto de acá y este punto de acá. Entonces la pendiente se supone que es el delta i partido en el delta x. En este caso el delta i va a ser igual a, vamos a tomar este como un x2 y este como un x1. Entonces sería x0 más h, no, disculpe, me equivoqué, a la función evaluada en x0 y la función evaluada en x menos h, ya. Entonces sería la función evaluada en x0 más h menos la función evaluada en x0. Y todo esto es dividido en x0 más h menos x0. Y aquí estamos calculando la pendiente de L, ¿ya? La pendiente de L. Bueno, aquí notemos que se nos va el x0 y nos queda que la pendiente de la recta L va a ser simplemente f de x0 más h menos f de x0 partido en h. Dense cuenta que aquí h se refiere a esto, a la distancia que hay de aquí a acá. Esto es h, ¿ya? Todo esto que está aquí. Perfecto. Ahora, entonces sabemos que la pendiente de esta recta L la podemos llamar o la podemos escribir de esta forma. Ahora, lo que nosotros necesitamos es, o sea, el concepto de derivada surge cuando toman una cierta función, por ejemplo, toman una cierta función y lo que quieren es calcular la derivada, pero en este punto. Entonces dicen, o sea, la pendiente en este punto. Dicen, quiero calcular la pendiente de la recta que pasa por este punto. Entonces aquí pasa una recta tangente, ¿ya? Y que toca en un puro punto a la función. Aquí mi función la vamos a llamar g de x. ¿Ya? Entonces mi función g de x pasa por este punto de acá, que le vamos a llamar a. Y aquí obviamente está evaluado entonces en g de a. Ya, pero queremos calcular la pendiente de esta recta, pero tenemos un solo punto. Y ya notamos que nosotros para calcular la pendiente necesitamos dos puntos. Entonces el concepto de derivada surge a partir de un límite. Un límite que se da cuando este h lo empezamos a achicar. Este h no hay que esta distancia de aquí a acá. Entonces lo que hacemos es hacerlo lo más cercano al x0. O sea, que este x0 más h se acerque lo que más se pueda al x0. O sea, en pocas palabras, lo que nosotros queremos hacer es que el h tienda a 0.
ya que si el h tiende a cero, este punto se va a empezar a acercar, 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 hasta que se acerque mucho a esto y va a quedar muy próximo al punto x0 y simplemente vamos a tener que calcular la pendiente de la recta en este punto, que en este caso, si tomamos solamente este punto, la recta que pasa por aquí es como así. Esperen que no me quedó como una recta, pero sería como una cosa así, ya. Pero esa es la recta que pasa tangente a esta curva. Entonces, a medida que uno va disminuyendo el h, esta recta va haciendo como estas cosas, así. Se va como achicando, achicando, hasta que llega a la recta que nosotros estábamos buscando. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es esta misma ecuación de acá, pero aplicarle un límite. Entonces, a esta ecuación de acá le vamos a aplicar un límite cuando h tiende a cero. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Va a ser la pendiente de una recta en un punto en particular. ¿En qué punto en particular? En x0. ¿Ya? Entonces, si nosotros ahora decimos, si nosotros ahora tomamos, no me deja borrar. Bueno, si ahora tomamos la función que teníamos arriba, entonces vamos a decir que la pendiente de L en x0 va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 dividido en h. Entonces, a este límite nosotros lo conocemos como la derivada. Entonces, ahora no le vamos a llamar de esta forma, sino que le vamos a llamar la derivada en x0. Y eso va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 partido en h. ¿Ya? Entonces, ahí que es lo que nosotros calculamos, la pendiente de una recta en un punto y se calcula mediante un límite. Y ese límite es la derivada de la función, evaluada en x0. Ahora, se dice que la función la podemos derivar en cualquier x. Cuando una función es derivable, ahí la función se puede evaluar en cualquier x. Por ende, uno como que hace una generalización. Y si uno tiene f de x, entonces uno puede calcular la derivada de x. Y que es otra función donde yo puedo evaluar este punto x0. Antes de eso voy a hacer un ejemplo de... no sé por qué no me deja borrar. Bueno. Entonces, se supone que él... no, voy a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, sea f de x igual a x cuadrado. Entonces me piden calcular la derivada de f de x. Entonces sabemos que la derivada de f de x va a ser el límite de h tendiendo a 0 de la función evaluada en x más h menos f de x. Fíjense que aquí yo no lo estoy evaluando en un punto. ¿Ya? Si yo lo evaluara, por ejemplo, en 2, vamos a ver si ahora puedo borrar. Si ahora puedo borrar. Si me dicen evalúa en 2, entonces yo reemplazo el x en 2, pero lo que voy a hacer aquí es una generalización en x. Una generalización en x. Entonces, esto me quedaría como el límite cuando h tiende a 0 de... Ahora la función evaluada en x más h. Si f de x es x cuadrado, entonces f de x más h es igual a x más h al cuadrado. Y esto nos quedaría como x más h al cuadrado menos la función evaluada en x, que es x cuadrado, partido en h. Y esto es igual a... bueno, ahora desarrollamos el binomio al cuadrado.
x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos x cuadrado partido en h. Arriba notemos que se nos va el x cuadrado y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h cuadrado partido en h. Y arriba podemos factorizar por h. Entonces me queda 2x más h partido en h. Entonces aquí notemos que se nos van los h y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h, que es igual a 2x. Por lo tanto, la derivada, si f de x es igual a x cuadrado, entonces la derivada de x es igual a 2x. O sea, la derivada de f de x es 2x. Entonces, ahora, ¿qué pasa si me dicen cuál es la derivada en 2? Entonces, esto es igual a 2 por 2, o sea, 4. Quiere decir que la pendiente de la función x cuadrado en x igual a 2 es 4. ¿Cómo lo podemos ver gráficamente? Sería, bueno, la función cuadrática, una cosa así. Por ende, el x igual a 2 está como por aquí. Claramente no me queda escala, pero aquí está el 4. A pesar que voy a colocar otro ejemplo porque el 4, o sea, el 4 como que justo calza con el número de la función. Y no es que siempre ocurra eso. Vamos a evaluarla en 3. Si la evaluamos en 3, me da 6. Por ende, esto de acá. Y la función evaluada en 3 en 9, ¿cierto? La función evaluada en 3 en 9. Ya, pero nosotros calculamos la derivada y me dio 6. Eso se refiere a la recta tangente en este punto. O sea que la recta tangente en ese punto, que toca solamente en ese punto, tiene pendiente igual 6. O sea, esta es una recta como de la forma y igual a mx más n, pero m igual a 6. ¿Ya? Eso es la derivada. Ahora, el proceso que nosotros hicimos ahora para poder calcular esta derivada fue un poco más largo. Eh, Fue un poco más largo porque tuvimos que calcular un límite y claramente era un poco más extenso. Entonces existe como una lista de derivadas y muchas derivadas que como que se calculan directamente, que no necesitamos hacer estos límites porque si ustedes hacen los límites